Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Gakuses? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya llegó la hora de su clase favorita. Tamanegi Tamanegi Gakuen. Gakuen, ¿Qué fue eso, ese Tamanegi Gakuen? no sé, es que no coordinamos bien hoy. Es que hace mucho calor. Sí, andamos así como que medio en la baba, pero mm, Ay, sí, 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 como que hasta el Tamanegi Gakuen se estaba derritiendo como de sí, así, sí, sí. Me, Tamanegi. me imaginé hacia a la cebollita así. De que ya Porque, la dejaste en el refrigerador como por unos 3, 4 meses. sí, exacto, Ya sí, de está que hasta medio café. sí, no, pero más bien aquí de calor, más bien dicho, porque sí está Sí, más haciendo bien. demasiado calor el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Un tema muy coqueto. A ver, ¿cómo va a estar la dinámica, doctora Lisander? Díganos. Pues hoy tenemos también un tema histórico porque estamos en agosto, que es el mes en el que se lanzaron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y es también el mes de bueno, que Japón se rindió y comenzó la ocupación de Estados Unidos en Japón. Entonces, bueno, por eso es todavía un tema histórico, todavía tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero va a ser un poco diferente al anterior. Ahora vamos a hacer algo como el episodio que hicimos de la pobreza, que si no lo han visto se los recomendamos mucho. Eh, y traemos diferentes medios, tenemos obras de arte, tenemos manga, puedo imaginarme que Sí, Edo por ahí Sensei hay nos trae algo de... manga. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, así como diferentes expresiones en las que se ha tocado el tema directamente o que tiene alguna influencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y pues bueno, con esto queremos mostrarles obviamente pues el impacto que ha tenido en los diferentes expresiones culturales a lo largo del tiempo y por supuesto recordar este tema, ¿no? Que es algo que creo que no se debe de olvidar y que a veces pues se ha tergiversado, aunque no lo puedan creer, sí que se ha tergiversado a veces los puntos de vista alrededor del bombardeo, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién empieza? ¿Nos echamos como un yanken o cómo? Un yanken, pues no sé, ahí como tú veas, ahí, pues sí, un yanken, ¿no? Yo creo que sería Sí, lo justo y necesario, ¿no? y pues el que gane va primero, ¿no? Va, sí, va. Ok, Una, pues va un yanken, ¿listo? listo, un, dos. Ya, ¿Qué? ¿quién? Pon. Pon. Ah, pero no se ve. Ah, Ah, ok. A ok, ver, otra ok. vez, otra vez. Bien. Jan, ¿quién? Yanken. Pon. Pero te Oh, que la tardaste, canción. te Tú, tardaste. no, es que, Jan, ¿quién? A ver, Ok, ok, una, a ver. dos, sí. Jan, ¿quién? Yanken. Pon. Pon. ¡Gané! Ok, ¡Gané! vas. Bien, Vamos a bien, bien. ganar otra vez. Me encanta humillarte. Ay, oigo, ahora hoy venimos muy violentas, ¿eh? Otra vez, Pusimos otra bravas, vez. ¿eh? Hashtag me encanta humillarte. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Está bien, no pasa nada. Pero bueno, Aprovechas porque estás casada y no puedo responder. bueno, ya, no, ya. No más Ya, ya, ya. agresividad. Ya, Y canta violencia, oiga, sí. vamos a hablar mucho de paz, de que ya vamos a dejar ese pasado detrás. Ujú, Pero bueno, sí, tengo yo mi primera obra, es de literatura ujú, y es un libro que se llama Hiroshima City of Doom, que ok. bueno, ese título, ¿no? Sí, ya desde el Es, título sabemos de qué trata, ¿no? Ujú, sí, porque pues bueno, es de una escritora que se llama Ota Yoko y ujú, bueno, ella fue una escritora sobreviviente al bombardeo en Hiroshima. Ella ya era escritora profesional desde antes, ya tenía unos cuantos trabajos publicados antes de la rendición de Japón. Pero bueno, lo que quiero rescatar el día de hoy de su obra es precisamente este libro, Hiroshima City of Doom, y yo leí un extracto que se llama, perdón, el extracto se llama Hiroshima City of Doom, pero el libro se llama Hiroshima City of Corpses, ok. que está aún más Está más pegador. como, sí, ¿no? Está mucho más denso. Sí, 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 sí.
Y bueno, sí, el extracto que yo leí se llama City of Doom. Y bueno, les voy a contar un poquito el contexto. Como mencioné, Ota, ella sobrevivió al bombardeo en Hiroshima. Su familia vivía ahí. Y ella publicó en agosto 31 de 1945, es decir, unas cuantas semanas después del bombardeo, el que parece haber sido el primer texto sobre la bomba atómica. Ella lo publicó en el periódico Asahi y Ujú. fue un texto corto que se llamaba algo como La luz debajo del agua o algo así, porque eso describía cómo fue que ella vio la luz de la bomba explotar y que le parecía que se parecía un poco a esto de como cuando ves la luz debajo del agua. Y de ahí viene el título, ¿no? Pero bueno, 3 años después de que ella publicó este texto, es cuando sacó ya este libro que se llama City of Corpses. Y bueno, el extracto que yo leí es uno de los primeros capítulos. Y bueno, hoy quiero contarles más bien mis impresiones sobre este extracto porque creo que intentar contar la historia le haría pues muy poca justicia al trabajo de Ujú. Ota, a su memoria. Entonces, más bien les voy a contar pues esto, ¿no? Este contexto y un poquito como mis impresiones. A mí en primero me impactó un montón saber que este texto existía, la obra en sí, ¿no? O sea, porque creo que por supuesto, ¿no? O sea, tener un recuento muy detallado de alguien que estuvo allí, que lo vio de primera mano, por supuesto que tiene un gran valor histórico, pero creo que es imposible ver esta obra solamente como un documento histórico, porque bueno, Ota es una persona y no nada más Ujú. eso, es una escritora, tiene ciertas sensibilidades al crear, que trabajó activamente para registrar con su lenguaje literario, no nada más los hechos históricos, la realidad, sino también su vivencia personal. Y a lo largo de este extracto que leí, ella describe con mucho detalle las escenas que vio, desde, como dije, ¿no? Desde la luz que vio, qué es lo que estaba haciendo, lo primero que pensó cuando se despertó, porque ella estaba durmiendo cuando Mm. cayó la bomba la despertó y ella describe muy detalladamente cómo fue esta escena, ¿no? O sea, cómo miró alrededor de su cuarto, no entendía lo que estaba pasando, este, ella en este momento también describe, ¿no? Como es que yo creí que pues ya me había muerto, ¿no? Que iba a ver ahí mi cuerpo. Y, y por eso creo que pues es mejor que ustedes lo lean y que, pues bueno, ¿cómo decirlo? Lo entiendan mejor directamente con las palabras de Ota, ¿no? Porque, bueno, como dije, describe con mucho detalle todas las escenas que vivió, de manera que podemos nosotros irlas visualizando en nuestras mentes, pero además, por supuesto, va entretejiendo sus pensamientos, sus sentimientos. No es nada más como fechas, horas, dónde estaba la gente, no, sino también todas las sensaciones que vivió y además lo vivió con su familia, con su hermana y con su madre. Entonces, pues, como juntas, como familia, fueron intentando sacarle sentido a lo que acababa de ocurrir. Y también, pues, creo que esto nos deja claro cómo ella como sobreviviente y como escritora fue que todo esto que ella vivió, ambas cosas se iban quedando grabadas simultáneamente. Sus sentimientos y sus pensamientos, por un lado, que es algo personal, y los hechos históricos. Y de hecho, por aquí estaba leyendo un paper sobre Ota y sobre otros escritores que sobrevivieron a la bomba atómica. Y este paper estaba diciendo, ¿no? Que en algún momento Ota habla de cómo ella estaba con su hermana y Ota estaba viendo los cuerpos de las personas pues en la calle y los estaba mirando mucho y que su hermana le dice, ay, los estás mirando mucho, ¿verdad? No puedo, yo no podría estar viendo estos cadáveres, o sea, ¿tú por qué los ves? ¿Realmente podrías escribir sobre algo así? Y este paper dice que Ota le respondió diciendo, es que lo estoy viendo con dos pares de ojos. Unos son los ojos de un ser humano
y el otro son los ojos de una escritora. Entonces creo que eso queda muy, muy claro a lo largo de todos sus relatos, todas las escenas que nos cuenta. Definitivamente sí entra muy, muy en detalle de las personas que vio, la catástrofe que vivió. Sí, todas esas escenas les recomiendo mucho que lo lean y pues bueno, por supuesto tienen que estar muy en el mood, no es algo que leas nada más Claro, ligerito antes de ir a dormir. claro, totalmente. Sí, sí, sí. Pero creo que, como ya dije, ¿no? También como documento histórico, ella da muchísimos detalles y, pues bueno, creo que me parece un referente casi obligado para cualquier persona que quiera tratar este tema de las personas que sobrevivieron y cómo lo vivió la gente en Hiroshima en el momento en el que ocurrió. Y pues Sí. ya creo que ese es el por qué también lo traje, Ujú. porque, y de hecho esto me recuerda a tus amigos, los de Chimpón. Mis cuates, mis compas, mis brothers. Sí, que ellos también tienen una obra, no sé si la conté esa vez del episodio, la obra que se llama Pica. Creo que sí, sí, habías comentado, pero tú date. Sí, es que me acordé ahorita, ¿no? Justo porque estaba diciendo de que es muy importante leer este texto porque Ota fue quien estuvo ahí, quien lo vivió y que, pues bueno, su familia también lo vivió. Porque, bueno, Chimpom, como ya dijimos, son artistas contemporáneos, ellos no vivieron en este contexto para nada. Em, y una de sus primeras obras fue ir justamente a Hiroshima y escribieron en el cielo la palabra pica, Mm, que es más que una palabra, es como una onomatopeya para hablar, para expresar como un destello. ujú, Y como dije, bueno, como dije que Ota dijo, cuando ella vio la bomba estallar, vio nada más este destello de luz. Y eso fue lo que muchos vieron y no entendían lo que era. Entonces, pues antes de ponerle como un nombre, porque pues no sabían cómo llamarle, le estaban llamando como el pica, como esa luz que se vio en el cielo. Y ujú. Chimpom eso fue lo que hizo, fue escribir la palabra en el cielo que decía nada más pica. Y pues por supuesto muchos se lo tomaron a mal, porque pues sería básicamente hacer revivir ese trauma a muchas personas que probablemente sigan viviendo ahí o que lo vivieron con su familia o su familia les contó. Y pues también, ¿para qué no? Otra vez el mensaje no está muy claro. Y muchas personas se quejaron de esa obra porque dijeron, es que muchísimas veces vienen personas que no son locales a explotar el tema de Hiroshima, a explotar el tema de las víctimas para construir algo para ellos, a costa de nuestra historia y de nuestro trauma y de nuestro sufrimiento. Y creo que eso fue lo que hizo con Chimpom. Entonces, para no llegar a eso, creo que es mejor otra vez, como dije, volver a esta gente que sí lo vivió y pues bueno, no olvidarlo. Sí, es justamente eso. O sea, creo que eso híjoles, si ahorita que dijiste eso, es que justo pensé eso cuando dijiste lo de pica, dije eso. Bueno, ¿y para qué? O sea, ¿qué ganan? Ahora sí que qué ganas de estar chingando, ¿no? No, pues por pura edginess, o sea, no sé si yo no Ujú. le estoy entendiendo, para mí solamente me pareció como muy edgy, como querer provocar, pero en este caso estás jugando pues sí con pues como el trauma de pues de todo el país, Todo el país, básicamente, sí, ¿no? exacto, sí, 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 de todo el país, pero sobre más en Hiroshima, o sea, ahí sí es como te atreves, ¿no? Es como, Mm, no sé, es como si yo fuera, no sé, a alguno de estos pueblos en Michoacán o algo así, vamos a poner nuestra obra y que va a ser descabezados, ¿no? O sea, ¿sabes? Algo así como dices, güey, guay, ujú. ¿no? O sea, Not no funny. tiene, no, o sea, exacto, exacto, no, esto no es gracioso, esto no es, y es eso, vamos a hacer edgy, pero edgy a costa de quién, ¿no? O sea, Ujú. sí, bueno, pero hoy hay todo un episodio de Chimpón que pueden Sí, sí, ver y sí, y saber cómo nos justo, caen mal. sí, sí, vean o escuchen también ese episodio, pero justo para no darle tanta atención a esa gente, este, lean a Ota o lean a otros autores que lo vivieron. Exacto, justamente eso, justo eso. Y justo que estamos hablando de autores que lo vivieron, yo aquí les traigo, pues, quiero hablar de mi recomendación, que es más bien en el área de tanto de manga como de anime, ¿no? Si no tienen la oportunidad de leer el manga, pues pueden ver el anime, hay dos películas.
que es la obra se llama Hadashi no Gen, ¿no? Que en la traducción a español sería como Gen el descalzo. Creo que la traducción que se hizo en España le pusieron pies descalzos al manga. Y bueno, ¿qué es Hadashi no Gen? Hadashi no Gen es pues la obra, ópera prima, por así. No sé si es ópera prima sería la primera, ¿no? Realmente no sé si es la ópera prima, pero sí sé que es la más importante que hizo este Keiji Nakazawa, ¿no? Que pues obviamente autor muy reconocido de manga y que, bueno, él nació en Hiroshima y él, es una de las víctimas de la bomba, ¿no? O sea, prácticamente toda su familia, salvo él y su madre, fallecieron por, eh, pues por la bomba atómica. Entonces, justo de que justo después de que se mudó a Tokio y empezó a trabajar en distintos mangas y eso, fue como que él decidió empezar a trabajar como eh, eh, en, eh, en, pues, en publicar distintos mangas, ¿no? Fue en el 66, si no me equivoco, algo así, justo después de que fallece su madre, que como que él decide que es importante que se narre toda la historia, todo el caos, todo lo que pasó en Hiroshima, ¿no? Y entonces empezó primero con algunas historias, ¿no? Que es la primera, que se llama Kuroi Ame ni Utarete, que sería como atorado en la lluvia negra, ¿no? Que, bueno, para los que no saben, es una de las cosas que narran los sobrevivientes, ¿no? Que es una de las cosas que pasaron después de la guerra bueno, después de la bomba, fue que empezó a hacer una lluvia negra y que, bueno, pues habla de este incidente, ¿no? Que es una de los primeros libros que él hace. Aquí les traigo les quería compartir algo. Este, mm, Perdón, perdón, perdón. sí, 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 Ya va, ya va. aquí está la portada, ¿no? De este manga, del Kuroyame Niutarete, pero finalmente no es el que es el más famoso que él hizo, ¿no? Mm. El más famoso que él hizo fue que yo le estaba diciendo de Hadashi no Ken, que es básicamente como una versión autobiográfica de todo lo que pasó él, ¿no? Y a mi parecer, creo que en cuestión de tanto de animación como de cómic, como de manga, es creo que la más fiel a todo lo que pasó, porque lo está narrando alguien que lo vio con sus propios ojos, ¿no? Y lo importante de Hadashi no Gen no es solo la narrativa de lo que pasa durante la bomba y la explosión, porque eso en realidad es una parte de la historia, ¿no? Sino que también narra, pues, todo la tragedia, lo difícil que fue sobrevivir después de esto, ¿no? Encontrar comida, encontrar ayuda, la historia de muchos de los niños que se quedaron huérfanos después del bombardeo y que no tenían dónde vivir, la falta de ayuda, ¿no? O sea, tan fácil, o sea, hay escenas que para mí son icónicas que, por ejemplo, Gen se encuentra con un soldado y que de repente ve que el soldado se está enfermo, ¿no? Porque pues después es de los soldados que están recogiendo los cadáveres y eso, Mm. y pues probablemente se contaminó de radiación, ¿no? Entonces lo ve que está tirado enfermo, lo lleva al hospital y el hospital, el doctor le está diciendo a una enfermera, solo atiende a los que creas que puedan sobrevivir. No tenemos suficiente para atender a todos, ¿no? Entonces, ya desde ahí lo ves y dices, ¿what? ¿No? O Uy. sea, y, y, y varias cuestiones, ¿no? Pero también algo que tiene Hadashi no Gen, o sea, hay una cuestión que yo creo que existe muy fuerte dentro del discurso alrededor de la bomba atómica, que es la victimización de Japón.
Ahora, no estoy, o sea, de verdad, José, no quiero que saquen esto de contexto. No estoy diciendo que no fue horrible o que Japón se lo merecía, o no. Lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki fueron incidentes horribles. Son, o sea, cuando uno ve las narraciones, ve los mangas, ve las distintas escenas, porque cada año salen aquí en la televisión y eso que entrevistan a sobrevivientes, ¿no? De los Hibakusha y cosas así, que, bueno, es la chilladera, ¿no? O sea, es imposible, o sea, no tener esa empatía. O sea, no estoy quitando esa cuestión, ¿no? Pero a veces en ese discurso se olvida mucho el rol que tuvo el gobierno en llevar a Japón a la guerra, el rol que tuvo el gobierno fascista, las atrocidades, o sea, gran parte del por qué se ha olvidado las atrocidades que Japón cometió durante la guerra, en China y en otros países, va muy de la mano de que Japón ha sido la única víctima de un ataque nuclear, ¿no? Que insisto, nuevamente, como siempre hemos dicho, no porque una cosa haya pasado que es 100% horrible, quita o hace menos horrible lo otro, ¿no? Y eso es una crítica que yo creo que hace que se ve muy clara en Hadashi no Ken, ¿no? O sea, Keiji Nakazawa como una víctima, como alguien que vivió todo esto y que además vivió muchos años, falleció en 2012, él, o sea, él hace este tipo de críticas muy duras, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena que sale, que me gustaría compartirles, que yo cuando lo vi dije, wow, esto yo no sé si lo vería en un manga ahorita, ¿no? Pero de que está Gen platicando antes de que sea la bomba, está Gen platicando con su papá, ¿no? Y su papá está, porque ya desde ahí te empiezan a mostrar que no tienen suficiente comida, ¿no? Que Ujú. su mamá está embarazada de su hermanito y que está desnutrida y que, o sea, narra que tiene que, bueno, robarse un pescado, ¿no? Para poder darle de comer a su mamá y así, o sea, toda una historia, ¿no? No les voy a contar más detalles, pero falta comida, porque pues ya había hambruna desde antes de acabar la guerra, ¿no? Y entonces el papá de Gen está platicando bien con su papá y él le dice de que la guerra no tiene sentido, que de que ya, o sea, que dice, no te preocupes, pronto va a haber comida porque la guerra tiene que acabar pronto. Y le dice, no digas eso, papá, que van a decir que eres un cobarde, que te van a acusar de traidor. Y le dice, no, es que esta guerra no tiene sentido, no tiene sentido que estemos pasando hambre, no estemos pasando esto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué seguimos en esto? Porque nuestro gobierno lo dirigen hombres locos, ¿no? Hombres, o sea, hay una crítica directamente hacia el gobierno japonés Ujú. y que él, Nakazawa, no le teme, ¿no? A soltar esto, ¿no? O sea, ahí les va, ¿no? Y se va duro contra toda esta situación, ¿no? Y en todo Pies Descalzos, en todo Hadashi no Gen, viene una crítica también, por ejemplo, porque muchas veces a la gente de Hiroshima, a la gente que sufrió esto, pues se les veía como de ahí, ¿no? Están como pues, contaminados o no sé. Ujú. Entonces también narra eso, narra todas las dificultades que pasaron todos esos huérfanos para poder sobrevivir. Otra imagen que muestra es de que cuando eh, se hace el anuncio, ¿no? El 15 de agosto que Japón oficialmente ya se rindió y todo esto, hay una escena en que están él y su mamá en su casa, están tratando de recoger pues los cadáveres de su familia, ¿no? Sacarlos de ahí para pues poderlos enterrar o tenerlos ahí. Y entonces mientras están haciendo eso, su mamá pues, obviamente empieza a llorar y en eso pasa al lado una familia también llorando, ¿no? Y entonces Gen les pregunta a la familia, ¿por qué lloran? Dice, es que el emperador, no escucharon, el emperador acaba de decir que Japón se rindió, perdimos la guerra. Y entonces su mamá se voltea, pero bien encabronada, y le dice, ¿por qué ahora? ¿Por Ujú. qué no antes? ¿Por qué hasta ahora, no? O sea, sí viene ahí también mucho esta cuestión de que de cierta manera pues se viene esta crítica muy fuerte a Japón, ¿no? O sea que de cierta manera es una consecuencia de las malas decisiones del gobierno, ¿no?
Y bueno, si lo van a ver y lo van a leer, el manga, que es una joya y lo recomiendo muchísimo, creo que vale mucho la pena. Uno, que estén preparados, porque sí es una chilladera. O sea, sí, o sea, sí es de esos mangas y animes que son tragedia tras tragedia. Pero aparte, también que pongan atención a esos pequeños detalles, ¿no? Porque es una narración no solo del evento en sí, que yo he visto muchas veces que la animación de la película de Hadashi no Gen, de Cuando es la bomba, la he visto muchas veces en redes sociales que la recopian y la transmiten. Y así. Mm, Y sí es muy trágica, sí es muy visual, pero esa no es la parte más importante de Hadashi no Gen, sino es todo esto, sino las vivencias de la gente. Y es lo que yo creo que esos retweets o esos compartidos que se van como por lo amarillista, por lo rojo, de qué tan trágico fue eso. Y no, lo importante de Hadashi no Gen es entender, ¿no? La tragedia de todo esto que él vivió, ¿no? Que el autor vivió en persona, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante y que creo que valdría la pena rescatar y que es un anime ya bastante viejillo y el manga también, pues es setentero, pero vale muchísimo la pena que le den una ojeada, ¿no? Y que lo ujú. busquen y que si no pueden ver el anime, no les voy a decir cómo, pero busquen en internet, seguro encuentran la película y véanla, ¿no? Ujú. Y mucho drama, pero pues es que así es Es que esto, no ¿no? hay otra forma de No ver hay esto. otra forma. Y eso, justamente creo que estas dos obras nos señalan de que creo que lo más justo al empezar a hablar de este tema es empezar por las personas, los civiles que vivieron todas las consecuencias y que vieron absolutamente ningún beneficio. Y pues bueno, ya que tenemos eso cubierto por ahora, para aligerar un poco Ujú, este tema, si es que se puede eso siquiera. Eh, quiero hablarles ahora sobre Yanobe Kenji, ujú. que es un artista contemporáneo japonés que a mí me gusta bastante y de hecho hoy traigo a propósito mi pin que traigo aquí. Es de Yanobe Kenji, es un solecito que es un motivo que él tiene muchas veces en su obra. Este pin ya es, bueno, es viejísimo, pero bueno, Ujú. me gusta mucho. Eh, Entonces, bueno, Yanobe Kenji es un artista que nació en 1965. Entonces, él es de la misma generación que Murakami, que Aira Makoto, de quien ya les hablé también en el episodio de pobreza. Y por lo mismo, como sus contemporáneos, es un artista que está interesado en el contexto de posguerra, pero no porque lo haya vivido directamente, sino porque sus familiares lo vivieron. Y además a ellos también les tocó el milagro económico y pues bueno, todo lo que vino después, ¿no? Cuando explotó la burbuja. Entonces, bueno, él es un escultor principalmente y la mayoría de sus obras son súper grandes. Trabaja con diferentes materiales pero el tema recurrente que tiene siempre es el de como una, como una distopia nuclear. Ujú. Les voy a poner ahorita aquí unas imágenes para que vayan viendo más o menos qué hace él. Aquí está. Y bueno, yo creo que las obras de Yanobe habitan o tienen sentido como en una dimensión intermedia entre la realidad del Japón contemporáneo y una distopia postapocalíptica. Nunca se dice que sea de Japón, nunca se dice que estos personajes de Yanobe tengan los trajes ¿cómo se llama? Antirradiación. No se dice que estén así porque, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pero muchos de sus personajes están utilizando estos trajes amarillos antirradiación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que decía, ¿no? Como que está medio entre la historia real de Japón y un mundo de fantasía distópico que él creó. Em, y constantemente están estos personajes que traen aquí está, se llama Torayan, su personaje principal es como un niño, como un muñeco de ventrílocuo.
que también está en un punto intermedio entre ser como bonito, kawaii, pero medio creepy, medio de miedo, pero es para los niños, pero es una obra de arte con un tema bastante adulto. Y creo que así pueden ir cobrando sentido las obras de Yanobe Kenji. Y creo que esto hace que dentro de este universo que él crea, exista la posibilidad de encontrar esperanza, de poder mirar al futuro. Claro. Entonces, por ejemplo, les tengo aquí otra imagen de una de sus primeras obras que se llama justo así, Atom Suit, el traje atómico. Y bueno, es un traje atómico que él creó. Aquí justo él está aquí adentro, que tiene diferentes medidores Geiger, se pronuncia así, seguramente lo estoy diciendo todo mal. Pues algo así debe de ser, supongo. Bueno, que tiene estos medidores para radiación, para cubrir los órganos principales del cuerpo y ir protegiendo a quien lo trae, para que pueda ir navegando esta distopia nuclear y pueda seguir sobreviviendo. Y este es el tema que trae a la mesa Yanobe, creo, el de sí está todo mal, está complicado, pero creo que podemos salir adelante, creo que podemos sobrevivir. O más bien, o sea, ya sobrevivimos, ¿ahora qué? Ujú. Y por lo mismo, bueno, creo que incluye estos motivos también que son como medio bonitos. Hay muchos niños también en sus obras. Después hace personajes como más bonitos. Tiene, por ejemplo, unos gatos que están utilizando este mismo traje amarillo. Tiene también perritos, tiene también tanques, pero al principio sí hacía como tanques muy realistas, tanques de guerra, pero después los tanques empezaron a tener formas como de elefantitos también, de animales del bosque. Entonces, también creo que a lo largo de su obra se puede ir viendo cómo él se compromete un poco más y más y más con la idea de un futuro brillante. Y por eso también está este motivo del solecito muchas veces, ¿no? Claro. Y también he visto en varias entrevistas que le han hecho a Yanobe y me dio la impresión de que, sí, a pesar de que en las obras se puede ver como cierta conciencia histórica y política, por supuesto, se puede inferir también que enfocarse en lo catastrófico, enfocarse en las víctimas de las que hablamos ahorita, no es su punto. Y Ujú. creo que en el caso de él es hasta prudente, porque a final de cuentas, pues él no lo vivió y hasta donde yo sé, su familia tampoco fue directamente afectada. Él es de Osaka, él nació allí Ujú. y ahora es profesor en la Universidad de Kioto. Y pues bueno, creo que esta postura que él tiene me hace mucho sentido. Y de hecho, para confirmar, vi una entrevista más que le hicieron a Yanobe hace poco, el año pasado. Y él justamente nos habla aquí en esta entrevista sobre su visión. Y él está diciendo, ¿no? De que, bueno, en algún momento el año pasado, dice, es decir, en 2020, él se Ujú. sintió como un poco inseguro sobre lo que pasaría a futuro en este mundo. Y a partir de estas reflexiones, él dice que empezó como a pensar en una obra que pudiera expresar estas preguntas, estas dudas que le estaba teniendo. Y para eso se le ocurrió a él hacer un tipo como de ofrenda, como que por ahí va la idea, para llevarlo a un templo que se llama Hieizan en Ryokuji. Y él quería hacer una obra que tuviera que ver como con protección, con alivio, con la idea de, y cito lo que él dijo, pedir por el alivio de las calamidades. Y Ujú. entonces realizó una obra que se llama Kumainu, que está aquí a la derecha. Ahorita nada más se ve una aquí, pero en realidad son dos y son como estos animalitos, estos como perritos que están en la entrada de los santuarios Shinto, que uno tiene la boca cerrada y el otro tiene la boca abierta, el Aum.
Estas son deidades o son como criaturas que están ahí para proteger. Y él las hizo pensando justamente en esto, ¿no? Como pedir por el alivio de las calamidades y tener a alguien que nos protegiera. Entonces hizo este Komainu con los estudiantes de la Universidad de Kioto con los que trabaja, donde tiene su taller. Y, y después, pues llegó el coronavirus y dice que hasta le pareció como un mal presagio tal vez hacer el Komainu y que de repente llegara el coronavirus, no sé. Pero bueno, él dijo, bueno, de todas formas, pues esta era la idea y pues bueno, qué mejor seguir teniendo a estos seres que nos están cuidando. Y dice, bueno, yo lo que quería también dejarle a los estudiantes mientras ellos me estaban ayudando con esta obra era la idea de que a través de algo que nosotros estamos haciendo, es decir, la obra del Komainu, eh, podemos ir cambiando el mundo. Y eso él lo repite también muchas veces al hablar de otras obras, incluso obras más tempranas. A ver, vamos a cerrar este video. Y también habla mucho sobre crear algo nuevo en el mundo. Él muchas veces habla como del konoyo no naka ni aru beki mono, cosas que tienen que estar en este mundo, cosas que tienen que estar en esta dimensión. Y porque usa la palabra konoyo, este yo es como un poquito más abstracto, no es el planeta Tierra, es como esta dimensión. Y, y bueno, sí, por eso también como que me confirma un poco esta idea de que precisamente él quiere irse por un lado un poquito tal vez más espiritual, ir jugando o ir introduciendo la idea de ir aliviando por ese lado los sentimientos, introduciendo la idea de la esperanza, de enfocarse también en los niños, pero con un balance con la memoria histórica. Por ejemplo, finalmente les quiero mostrar esta obra, que también es una obra ya más viejita de 2005, que se llama Villa Torayan, que si se acuerdan es el muñequito, el personaje que salió hace rato. Y este fue un proyecto que se hizo para, ahorita les digo, la exhibición contemporánea, la exhibición de escultura contemporánea japonesa de 2005. Y él hizo que pues es más como un edificio que una escultura, creo, pero la idea era hacer un edificio que funcionara como un cuarto de juegos para los niños. Adentro está Torayan, está como rodeado de cajitas, de sillitas, de juguetes. Se puede ver ahí también películas, no sé, está hecho para los niños. Pero la idea era de que también esta casita, en caso de que hubiera alguna calamidad, pudiera funcionar como refugio. Tiene la función de también asegurarse de que si algo ocurre, en caso de emergencia, quienes estén aquí sobrevivan. Y creo que esta última obra, aunque como ya dije, ya es un poco más antigua, creo que engloba bastante la visión de Yanobe en general a lo largo de su carrera. Y bueno, aunque creo que no habla directamente sobre Hiroshima y Nagasaki, sí nos habla como de la generación siguiente que lo vivió y cómo lo vivieron. Y cómo también les dio forma a su forma de ver el mundo y de crear, en el caso de los artistas. Y ya, esa es mi segunda sugerencia. Espero que les haya gustado. ¿Te gustó? Sí, sí, se me hizo muy interesante. No sabía de su obra y está muy chida. Se me hizo muy, muy chido, muy chido, muy chido. Y me encantó esta cuestión que hablas del optimismo, porque justamente ahorita voy a hablar de algo que no es precisamente Hiroshima y Nagasaki, no es la tragedia que nos narra a pies descalzos, pero sí siento que habla del legado de lo que dejó Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y que, bueno, de cierta manera, pues es el, eh, pues es el personaje de anime y manga más famoso del mundo, que pues es Astro Tetsuhana Boy, Tomo. ¿no? Tetsuo Atom, ¿verdad? O Sí. sea, no podemos hablar de la bomba atómica y no mencionar a Atom, que bueno, en el México, fuera de Japón, lo conocemos como Astro Boy, ¿no? Que es creado por el dios
del manga y del anime de Osamu Tezuka. Y que prácticamente, bueno, no solo es, no es el primer manga per se que se hizo de la posguerra, pero sí es el primer anime de la posguerra bien ya hecho, estructurado con un sistema de producción como el del anime que conocemos ahora. Y Atom, Atom, yo creo que viene a reflejar mucho estas cuestiones, tanto como esta relación trágica que tiene Japón con la tecnología, específicamente la tecnología nuclear, con las esperanzas hacia un futuro pacífico, ¿no? Y que, bueno, prácticamente nos habla de eso, ¿no? O sea, por un lado tenemos un héroe, prácticamente el superhéroe japonés por excelencia, ¿no? Que se publica por primera vez en 1951 y que su nombre es Atom. O sea, su nombre per se habla de eso, ¿no? Que nos habla de un robot que corre a partir de la energía nuclear, ¿no? Y que además, y que de cierta manera Atom nos refleja dos aspectos de la energía nuclear, ¿no? Por un lado, habla de la posibilidad de utilizar la energía nuclear de manera amigable, de manera que sea, que ayude hacia la creación de un futuro, pero al mismo tiempo, Atom es un niño que tiene la fuerza, bueno, en el cómic le ponen de 100,000 caballos de fuerza, ¿no? Que en realidad pues es más, ¿no? Porque tiene la fuerza de un reactor nuclear. Entonces, en algunas críticas, por ejemplo, que pues, he leído que se habla de Astro Boy, como es que Astro Boy también tiene esta parte, Atom tiene esta parte también un poco oscura, que es, pues es un niño con una fuerza nuclear, que es un reflejo de cómo la humanidad está jugando con algo que no tiene idea de cómo funciona y que no tiene idea de las consecuencias que puede tener. Y que en el cómic o en el anime se ve de manera graciosa cómo de repente Astro Boy no sabe medir su fuerza, rompe una ventana, rompe una silla, o sea, pero al mismo tiempo también refleja cómo es eso, o sea, cómo estamos teniendo, o sea, gente adulta, científicos, ¿no? Y es el creador de Astro Boy, su padre, el doctor Tenma, que decide a partir de un hecho trágico, que es la muerte de su hijo, crear Astro Boy a la viva imagen de su hijo, ¿no? Pero cuando se da cuenta que no es él, pues lo descarta y lo desecha. ¿No? Entonces ya de ahí viene pues un poco la cuestión de gente adulta que se va a propagar después en mucho anime y manga de la posguerra, ¿no? Esta cuestión de que los adultos toman decisiones irresponsables al tomar la tecnología y al utilizar este tipo de herramientas que no tienen ni idea de cómo utilizarlas y queda en manos de los jóvenes, de los niños, el reconstruir ese mundo, ¿no? Y él tomar esas herramientas y a darles un uso positivo, ¿no? Y de cierta manera eso es de lo que nos habla Atom, ¿no? O sea, Atom habla de esta cuestión que le llaman el optimismo tecnológico, ¿no? De cómo se puede incorporar esta tecnología para utilizar, para usos pacíficos, usos positivos y constructivos para la humanidad, pero que no depende de los que crearon esa tecnología. O sea, el que Atom crezca como un niño, alguien que sea querido y aceptado, no va a depender de su creador, del doctor Tenma. En realidad depende de otras personas, ¿no? Y que termina siendo reflejado en que es en la juventud en quienes va a recaer esta responsabilidad de cómo utilizar la tecnología. Y que es algo que vamos a ver repetidas veces dentro del anime y el manga. Entonces, eh, Atom se vuelve o sea, Tezuka estaba adelantadísimo a su época a la hora de escribir cómics, porque Atom no solo habla de eso, también nos habla mucho, por ejemplo, de esta relación entre robots y humanos, que básicamente pues habla de cómo los robots eran utilizados como esclavos, como propiedad, y cómo se hace inclusive hasta una lucha por los derechos de los robots en el que se les reconoce como seres vivientes
y como seres que tienen los mismos derechos que una persona, ¿no? Que por ahí inclusive he leído videoensayos y eso, por ejemplo, que hablan de la tragedia de los androides en Star Wars y eso de que cómo es que una rebelión que busca la igualdad no se dé cuenta que utiliza mano de obra esclava, ¿no? Que son los androides. Y en Astro Boy, o sea, Tezuka en los 50 ya te hablaba de eso, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Y de esta cuestión pero que también depende mucho de cómo es que, insisto, la relación entre los niños, la juventud y la tecnología que nos lleva a esta cuestión, ¿no? O sea, en Astro Boy, gran parte del dilema con los que se enfrenta Astro, de los problemas con los que se enfrenta, hablando en términos de tecnología, no es que la tecnología sea mala en sí, que eso es parte de este discurso de optimismo tecnológico, sino que es, ya sea que es defectuosa, pero no es porque la tecnología en sí sea defectuosa, sino que los humanos cometieron errores a la hora de crearla, y entonces es algún robot o alguna parte que se vuelve loco y que Astro lo pues, tiene que pelear contra él. O, por otro lado, es que está siendo manipulada de manera errónea por adultos que tienen intenciones malas. Entonces viene toda esta cuestión detrás del optimismo tecnológico de que no hay que tenerle miedo a la tecnología en sí, sino en cómo la usamos, ¿no? Y de hecho, Atom se vuelve después la imagen prácticamente de cuando Japón decide adoptar la energía eléctrica. Atom se vuelve la imagen de que de este uso de la energía atómica de forma pacífica, ¿no? Y Mm. que de cierta manera ayuda a apaciguar las voces de, sobre todo de los Hibakusha, de esos oyentes y eso, que pues obviamente estaban en contra de que esto pasara, ¿no? O sea, y aquí viene también un dilema con el que se enfrentó después Tezuka al crecer, ¿no? Tezuka finalmente, él es muy de izquierda, como muchos de creadores de manga, al menos de esa época, es muy antiderecha, muy antifascista, y de cierta manera en algún momento después él mismo dice que algo que le encanta a Atom, es uno de sus personajes favoritos, pero de algo que lo que se arrepiente mucho es haber dejado que se volviera propaganda para utilizarlo como parte incorporarlo como parte de la propaganda para que se adoptara la energía nuclear en Japón, ¿no? Pero eso es algo que se desarrolla más conforme Tezuka crece como autor, como humano, conforme la Guerra Fría se va desarrollando y empezamos a entrar en este mundo en el que en cualquier momento podríamos desaparecer por una bomba nuclear, por una guerra nuclear, es cuando entra en esta cuestión, ¿no? Y Tezuka por ahí inclusive hay dibujos, eventos, por ejemplo, en los que participó en contra de la guerra de Vietnam y las que dibujaba a Astro Boy pateando a los soldados gringos fuera de Vietnam y cosas así. O sea, sí era muy activista de esta manera y él como que sí, al final dijo, esto es lo que a mí, al final no me gustó de Astro Boy. O sea, no que Atom no le guste, ¿no? No le haya gustado, sino que haya caído en eso. Pero pues bueno, vamos, era también un Tezuka joven que no sabía, o sea, bueno, que se dejó llevar por el momento. Pero en general, creo que Astro Boy es algo que, o sea, no sé por qué, siento que muchos otakus o muchos fans del anime y manga no han visto Astro Boy. Y yo creo que es algo que tienen que ver. O sea, ya sea la versión original del 63, que obviamente véanla con mente de que es animación del 63, el primer anime hecho con el sistema de producción japonés de animación. O sea, es muy cuadrado, muy, o sea, no, vamos, no esperen ver lo que acaba de sacar, no sé, en Kimetsu Yaiba, no, pues no, obviamente el 63, ¿no? También hay un remake del 88 y un remake del 2003, ¿no? Entonces creo que cualquiera de las tres versiones que las puedan ver, el 2003 creo que es el más adulto de todos, el que te maneja el plot más adulto de todos, pero pero creo que sí vale muchísimo la pena que lo lean, sobre todo por esta cuestión de la relación de los seres humanos
con la tecnología de la juventud, pues, la República de los Robots y los Niños, que es prácticamente lo que Tezuka tenía en mente cuando empieza a crear Astro Boy. Eh, Inclusive en parte de este optimismo tecnológico, así como en el Occidente tenemos las reglas de la robótica de Asimov, en Japón existen las reglas de la robótica de Tezuka. Y a gran diferencia de Asimov con Tezuka es que para Tezuka los robots tienen que ser nuestros iguales, ¿no? Si puede pensar, si llegamos a construir un androide o un robot que puede pensar como un humano, hacer lo mismo que un humano y actuar como un humano, se le tiene que tratar como un humano. Punto, ¿no? Y entonces, y que también rompe mucho con esta cuestión y que viene con este optimismo, ¿no? Porque del que tú hablabas, porque por un lado, en Occidente estamos acostumbrados cuando hablamos a pesar de que en Occidente no hemos vivido un apocalipsis tan real como el que vivió Japón, porque esta es una cuestión que tenemos que entender. Japón es un país post-apocalíptico, es el Sí. único país que ha vivido un apocalipsis, ¿no? Bajo esta premisa, es curioso, a mí se me hace muy interesante que analicemos y pensemos cómo en todas nuestras proyecciones occidentales sobre la tecnología acabamos teniendo temor de que nuestras propias creaciones se rebelen en contra de nosotros o de que cuando en el mundo de Tezuka dice, pues es que si tú los tratas como iguales, ¿por qué tendrían que rebelarse ante ti? ¿No? Si tienen los mismos derechos que tú, ¿por qué tendrían que pelear contra ti? ¿No? Pero viene mucho en mano de esto, que se desprende de todo esto, ¿no? En sí, el discurso principal de Atom es, bueno, además de la igualdad, ¿no? De individuos, es esta cuestión del uso de la tecnología, ¿no? Y cómo depende de o sea, la tecnología como en sí no es mala, sino depende de quién la utilice, de cómo la utilice, y de los humanos. O sea, la tecnología no es mala, los humanos somos los imperfectos. Ese es el punto. Y que tenemos que entender eso, ¿no? Y que viene también acompañada de, pues, ¿por qué hubo una guerra nuclear? Bueno, porque hubo humanos imperfectos en el gobierno de Japón, hubo humanos imperfectos en el gobierno de Estados Unidos, que digo, obviamente no justifica la tragedia, ¿no? De ninguna forma, pero que da de cierta manera a utilizar de que esa misma cuestión que utilizamos para destruir, lo podemos utilizar para construir. Ujú. Mm, ¿Tú viste Astro Boy cuando lo sacaban en la televisión en México? Sí, el de los 80 es el que nos tocó. Bueno, a mí me tocó ver el de los 80. Sí, sí, yo supongo que pues es el mismo, ¿no? Y Sí, sí, cuando lo sí, que al final viste, salía como astro así. Chat. ya no me acuerdo. Tengo como recuerdos muy, muy borrosos sobre Astro Boy y viéndolo ahí en mi casa con mi mamá, porque mi mamá también es muy fan de Astro Boy. Sí, pero no recuerdo, porque bueno, también estaba yo muy chica, entonces no recuerdo muchas cosas de la historia, no recuerdo como el impacto que tuvo en mí. ¿Tú recuerdas algo que te haya impactado? Es que como académico de estas cuestiones, pues Astro Boy ya lo volví a ver de adulto. Y creo que hay dos lecturas muy diferentes de cuando lo ves de adulto y de cuando lo ves de niño. Sí, eso O es lo sea, que te quería preguntar. de niño realmente, o sea, que yo me acordara, ay, no mames, está esto muy cañón, pues no. Pero de repente hay unas cosillas que ya lo ves como grandes que dices, wow, 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 esto, Regrésale, regrésale. sí, sí, regrésale, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Simplemente de que no, pues que de repente el gobierno declara la igualdad entre los robots y los seres humanos. O sea, uno como niño pues, tal vez no lo estabas, en ese momento no lo estabas pensando, ¿no? Pero Ujú, ya como adulto lo ves. Y creo que eso es la joya de lo que tiene de la obra de Astro Boy, es que depende de la edad en la que lo veas y lo leas, tiene muchísimas lecturas. ujú. Y creo que eso es lo que es muy rescatable y que vale la pena pues ahora sí que acuses, se den o sea, vamos, diría Guillermo del Toro, si eres si vas a hacer algo, si vas a ser cineasta o lo que sea, pues tienes que conocer tu arte, ¿no? Si van a ser otakus, tienen que conocer su arte. Vayan y vean Astro Boy. Ok, pero ¿cuál versión? ¿Cuál crees que sea por la que hay que empezar? Yo, yo creo que yo veré la de los 80s. La de los 60 tiene su carisma, tiene su encanto y todo eso, pero siento que a lo mejor
para la gente que pues ya creció con una televisión más movida, más eso, puede llegar a ser un poco de flojera. Ok. O puedes encontrar como los errores de la animación, ¿no? Pero digo que para mí es una joya, no vale, o sea, vale la pena rescatarla también como para ver cómo con tan pocos recursos se crearon una historia, o sea, que realmente no te dibujan un trasfondo así enorme o cosas así, pero que con un par de dibujitos ya agarraste la escena y la entendiste, y, o sea, creo que también vale la pena por eso, pero yo creo que empezaría por el de los ochentas, el de los sesentas después si se quieren ver más retro y ya luego ya la versión más nueva. ¿Por qué al final la más nueva? Porque siento que la más nueva, pues también se dieron un poquito de libertades creativas para darle como que más punch. Es un poco la Mm, más adulta, ¿no? Pero creo que vale la pena, o sea, la de los 80 siento que es un poco más, obviamente la de los 60 pues es lo que la hizo Tezuka, ¿no? Estaba vivo él, pero siento que obviamente no pudo reflejar todo lo que él quería del manga en Astro Boy, en esa versión por, pues, costos de producción, ¿no? Entonces siento que la de los 80 te cubre un poquito más todo eso, esa versión original de Tezuka. mm, ok, ok. ¿Hay alguna película? Sí hay, pero no, siento que es mejor aventarse la serie, sí, sí, sí. Ok. Y bueno, que también que si quieren ver algo, una reimaginación de Astro Boy, que para mí es genial, es lean Pluto. Es un manga. Ay, se me olvidó el nombre. Es el mismo autor de Monster y de 20th Century Boys. Eh, eh, Está hecho por Naoki Urasawa, que es una reimaginación de una saga de Astro Boy, la saga de Pluto, ¿no? Contada desde el punto de vista de otro robot, que así como para hacer rápido la historia, eh, los 7 robots más grandes, más importantes del mundo están siendo asesinados, ¿no? Entre ellos está Astro Boy, obviamente, ¿no? Y entonces uno de estos robots es un robot policía, un robot detective, y entonces la historia la rescata desde el punto de vista desde este detective que está Mm, averiguando por qué están matando estos robots, quién los está matando y así, ¿no? Y se me hace una buena reimaginación por el arte, o sea, porque te hace ver, o sea, creo que el arte de Tezuka es, finalmente, de cierta manera, es infantilizado, ¿no? Entonces tú ves la caricatura y no te das cuenta de que Astro Boy se supone que tiene que leerse como un niño, ¿no? O sea, no es un robotcito así, no. Si hubiera un Astro Boy en la vida real, tendría que verse como un niño de verdad. ujú. Y en el arte de Pluto se refleja mucho eso, ¿no? Que inclusive hay una escena en que está este robot policía con Astro Boy y que están como en un café hablando y Astro pide un helado y se lo come, ¿no? Y entonces se le queda viendo y dice, por un minuto me olvidé que eras un robot. Te estabas comiendo ese helado con tanto gusto que se me olvidó que eras un robot, Mm, ¿no? Y es como que te hace dar cuenta de qué tan realista se supone que es Astro Boy. ya, 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 ya. Esa suena bien, lo vendiste muy bien. Sí, Pluto es una gran saga, léanlo. Ok, ¿ese nada más está en forma de manga? Sí, ese nada más está en forma de manga. Estaban trabajando en un anime, hace poco había noticias, pero no sé, todavía no sale y no sé si vaya a salir, porque ya ves que esas cosas a veces de repente se cancela la producción y no sé qué, entonces. Sí, 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 Pero sí, sí. sí, 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 sí había pláticas y había noticias de que se estaba produciendo el anime, pero apenas ahorita, ¿no? Pluto ya tiene rato que salió, pero sí es Mm, una chulada de manga. ¿lo tienes? No lo tengo, pero sí lo quiero comprar. Ya lo he buscado así las de usadas ya le eché el ojo a algún par de revendedores para comprármelo. Pues bueno, ahí sí luego lo compras, me lo Sí, sí, prestas. sí, 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 sí. Yeah. Muy bien, muy bien. No, pues muy bien, como te dije ya, lo vendiste muy bien. Y sí, sí me dan ganas de volverlo a ver, porque justo como te dije, o sea, mis recuerdos de Tetsuo Anatomo es como, lo vi de niña y me gustó mucho y lo veía con mi mamá y ya, o sea, está casi como en la misma categoría que, no sé, haber visto Plaza Sésamo.
Sí, o las tortugas O ninja, o las todas esas. tortugas ninja, ajá, como de, pues sí, igual las tortugas ninja más, ¿no? Porque pues hay como más acción y todo, ¿no? Pero Sí, sí, sí. eh, como que estaba chido. Sí, exacto. Y es que justo es eso, o sea, porque mira, es como eso, como tú veías las tortugas ninja y te gustaban y eso, ¿no? Y de Ujú. repente ves ahorita otra vez las tortugas ninja y de repente ves que de repente el Bebop y el Rocoso se albureaban y tú dices, ¿qué? Pero pues obviamente de niño no la agarrabas, ¿no? Ajá, O sea, de que sí, hay sí, una escena por ahí que se ha vuelto viral que sale de que, ay, sí, luego vamos por unos tacos, ¿no? Ay, sí, vamos, te voy a dar unos de cabeza y que no sé qué. Entonces sí, o sea, como niño ves eso, pues te vale, ¿no? Ah, pues sí, ajá. tacos de cabeza. Pero ya los ves a comer y dices, momento, se están albureando. Sí, 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 sí. O como cuando veías X-Men. Ahí Ah, estábamos más claro. grandes, ¿no? Pero pues que como de, ay, sí, qué chido, y los rayos y vuelan y no sé qué, pero como que lo vuelves a ver y dices, oh, como que ahí hay discursos más, Sí, sí, más sí, más fuertes, más fuertes. Sí, sí, fuertes. exacto. Sí, sí, sí. Y justo, creo que por eso vale la pena mucho leer. Toda la obra de Tezuka en general es sin perderse. O sea, de verdad, ver Atom, ver sí, algo más adultos que recomiendo siempre es Bárbara. Uf, Mm. es un trip ese manga. Y vale mucho la pena, pero sí, lean Atom o vean Atom o algo con Atom. Pero ajá, incluyanlo en su vida. Incluyan Atom en su vida, porque Atom es amor. Va, va, muy bien. Gran recomendación y gran tema. Pues bueno, mi última obra que traje el día de hoy es también algo más actual, porque sigue ahí, porque es un edificio. Les voy a Ok. hablar justo sobre el Parque Memorial de Hiroshima, Mm, que creo que cada año que se conmemoran estos bombardeos, que se conmemora la tragedia, pues sale este parque memorial, se hace algún tipo de ceremonia, sale en la televisión, sale no nada más en Japón, sino yo creo que en varios países del mundo. No sé, y díganos si ustedes han visto alguna ceremonia o algo en este parque memorial, pero creo que lo que es más famoso es como un arco que tienen, así, muy como muy simple, es un poco gris, es nada más como un arco así, ¡shup! Y ahí a veces se juntan, no sé, por ejemplo, ahí fue donde se juntaron Shinzo Abe y Barack Obama, ujú, ujú, ujú. y que se ve de fondo el domo, que fue como el epicentro de donde se explotó la bomba. Pero aunque está rodeado de todos estos discursos, el Parque Memorial, hay que conmemorar la paz, Hiroshima como la ciudad de la paz, etcétera, hay una historia medio oscura detrás. ¿Te la sabes? No, pero a ver, date, No. date, date. Ok, pues bueno, el arquitecto principal fue Tange Kenzo, que es uno de los grandes nombres de la arquitectura contemporánea japonesa. Es como intocable el señor. Y Mm. tiene muchos, muchos proyectos alrededor de Japón y alrededor del mundo. Pero bueno, él estuvo activo desde antes de la derrota de Japón. De hecho, él empezó su carrera mientras Japón estaba haciéndole la guerra pues, a todos sus vecinos. Y uno de los proyectos que tenía Tange era hacer el edificio conmemorativo para la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Uf, Ok, uf, ajá, uf, uf, ajá, ajá. uf, uf. ¿Qué es la esfera de la coprosperidad de la La, Gran Asia Oriental? la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental es básicamente el discurso con el cual Japón desarrolló su imperio. Es esta cuestión de que los países asiáticos debían de trabajar juntos para expulsar a las potencias europeas de Asia y pues todos coordinados bajo la tutela de Japón, obviamente, porque no eran iguales, ¿verdad? Iban pues, a trabajar en conjunto y eso, y básicamente es el discurso para justificar el imperialismo japonés, ¿no? Sí, y en 1942, Tange dijo, tranquis, yo les hago un edificio
bonito para conmemorarlos, para conmemorar sus bonitas ideas, porque pues nos va a ir muy bien y yo estoy muy de acuerdo. Entonces, el plan, que al final ya no se realizó por obvias razones, pero el plan era este. Tenemos aquí ¿qué es esta forma? Un trapecio, Como un trapezoide, ¿no? un No es una trapezoide. pirámide, un trapezoide. Ay, no entendí la referencia. Los Simpson. Ay, Ay, eso no, se me fue. Perdón, tengo que volver a estudiarlo. sí, sí, por favor, ¿eh? Sí, si Ay, tienes episodios hoy, ¿eh? no, pero es que nunca se me va una referencia de los Simpson. Ahí te fallé, te fallé. Ay, pero bueno, un trapezoide aquí, otro trapezoide aquí. Está también simétrico. Tenemos esta estructura como de el trapezoide en el centro y tenemos también un rectángulo aquí con dos edificios flanqueando el trapezoide central, ¿no? Y la idea era también que esto iba a estar muy cerca del Monte Fuji, que también era uno de los pues, símbolos del nacionalismo de esta época. Entonces la idea era que tú ibas a ver el edificio, o sea, como ya a nivel, una persona que va a A entrar, nivel cancha. Ujú. a nivel cancha, ¿sí? Tú vas a ver el edificio, cómo se despliega a la derecha y del lado izquierdo vas a tener el Monte Fuji, como para enaltecer toda esta grandeza de Japón. Esta fue idea completamente de Tange. Y de hecho, puedes decir, no, pues es que Tange, pues eso era lo que había en esos momentos. Si él hubiera querido hacer algo diferente, pues lo hubieran censurado o lo hubieran hasta mandado al tambo o quién sabe qué hubiera pasado. Pero, pues, en realidad Tange estaba medio a favor de estas ideas un poquito. Y en un paper que leí, dicen que en 1942 se le hizo un cuestionario a Tange hablando justamente sobre este proyecto, sobre su estilo arquitectónico, que era lo que quería, pues la idea, ¿no? Y Tange dijo, tenemos que ignorar la cultura angloamericana y las culturas que existen actualmente en el sureste de Asia y de todas sus razas. Para admirar Angkor Wat, eso es como alguien que es amateur, alguien que admira a Angkor Wat o este tipo de edificios que existen en el sureste de Asia, es alguien que no le sabe, básicamente, ¿no? Tenemos que empezar a enseñarles el buen gusto, lo que se hace en Japón. Los arquitectos tenemos ¿cómo se dice? Este task, esta tarea de crear un nuevo estilo arquitectónico japonés para poder contribuir a llevar todo esto a un nivel supremo. Es que es un proyecto inevitable y el proyecto principal de la esfera de la coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Entonces, pues bueno, a partir de esta respuesta, pues no sé, a mí me suena bastante comprometido el señor. Demasiado, too much. Ujú. Too much. O sea, porque además, en parte es eso, o sea, gran parte del discurso imperialista de la esfera de prosperidad era eso, o sea, nosotros, Japón, vamos a llevar desde la civilización a estos bárbaros, mianmarescos, cantoneses, sí, 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 sí. Ujú. Sí, ahora viene algo que es mucho más oscuro. Parece que Tange agarró muchas ideas de este proyecto que ya no se hizo para hacer el Parque Memorial de Hiroshima. ¿What? Ajá, ajá, sí, 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 sí. Ya que terminó la guerra, 1945, ya perdieron lo que sea, en 1946 Tange empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Tokio, que es como la universidad más prestigiosa, desde Meiji, creo. Y pues bueno, hubo ¿cómo se dice? Un board, un consejo para la rehabilitación después de la guerra y le llamaron a Tange para decirle, oye, pues tú te podrías echar no sé, algún proyectito o algo así. Un Y como que, parquecito, ¿no? ajá, un parquecito, ¿no? Algo así, como que se barajeó la idea y él dijo, no, yo voy a ver yo voy a ser voluntario, ¿en qué les ayudo? Pero se ofreció como voluntario para, primero como, pues,
para ver cómo ayudar con la contaminación, como, o sea, nada que tuviera que ver con la arquitectura, ¿no? Pero como que ya estaba en el radar de esta gente, pues. Y después un journal de arquitectura sacó una convocatoria para, pues bueno, quién iba a ser este parque. Ya se tenía la idea de que se iba a hacer como algún memorial para que no se olvidara esta parte de la historia de Hiroshima y poder hablar sobre qué sigue, ¿no? Sobre la paz, etcétera. Y formar también la identidad de Hiroshima como una ciudad de la paz, no como una ciudad que fue destruida dentro de la guerra. Entonces sacaron esta convocatoria de ver quién se va a echar este memorial, etcétera. Tange fue una de las propuestas y Tange ganó. Entonces, bueno, ya le dieron a él el proyecto y vamos a ver una vez más, para que no se nos olvide, cómo era el proyecto original de la esfera de la coprosperidad. El trapezoide, así muy bonito. Trapezoide, también la idea era que era como este complejo como de cuatro, bueno, aquí 1, 2, 3, 4 estructuras que estaban en un triángulo. Y aquí está también tenemos, ya es la maqueta del proyecto que presentó Tange, que fue el que ganó para el Parque Memorial de Hiroshima. Y tenemos también aquí los trapezoides. Aquí, bueno, se acorta un poquito porque este es un río. Pero bueno, tenemos el trapezoide central, estos complejos aquí, el arco, que ahorita ya es el arco más famoso. Y a ver, vamos a moverlo un poquito. Ay, no lo puedo mover. Pero bueno, aquí se agregó el domo, aquí al fondo, que esto es algo que no estaba en el plan original. Aquí está el domo, pero también sigue como la misma estructura de que sean 4 complejos de edificios en un triángulo. 1, 2, 3. Aquí se cierra. Ajá, o sea, no es idéntico, pero como que dijo, bueno, ay, como por ahí tengo un borrador de algo que puedo reciclar. Me parece bastante coherente con el tema. Y pues bueno, pero ahora las 4 instalaciones que iban a estar en el memorial era el Domo de la Bomba, el Arco de la Paz, que después se convirtió en un cenotafio, y ahí es donde se van a hacer como las juntas de la paz, y el complejo del Memorial de la Paz, que es donde está el museo, hay un auditorio, hay varias cosas así. Y también la estructura del otro proyecto era pues muy parecida. También se habla de que hay varias similitudes en la composición, es una composición que está simétrica, la alineación de los edificios, etcétera. Entonces, algo que es también importante señalar es que algo que sí es diferente, que no tenía el otro, bueno, más bien que no tiene el proyecto que ganó de Hiroshima, es esta inclusión de algunos detalles más tradicionales, como adaptaciones de la que en ese momento se consideraba la arquitectura tradicional japonesa. Ya no se estaba buscando eso en la arquitectura que iba a hacerse para el Memorial de la Paz. Aquí más bien al contrario, como que Tange estaba buscando este estilo que en el momento se le llamaba como un modernismo internacional, que tenía el objetivo de demostrar que Japón ya estaba como listo para lo que siguiera. Ya estamos listos para salir al mundo. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo va a estar la cosa? Y querían que ese fuera el mensaje, que ya como que no tuviera tanto este nacionalismo de los símbolos, de tener el Monte Fuji ahí, no, eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Vámonos por algo que sea tal vez un poco más familiar ante los ojos de Estados Unidos. Porque recordemos que todo esto en 1946, pues es todavía el primer año de la ocupación de Estados Unidos. Claro. Sí. Entonces, pues bueno, es un proyecto bastante grande en el que a Tange se le dio mucha libertad, no completa, pero tuvo bastante libertad. Y este proyecto creo que fue el primer proyecto que propulsó a Tange en primera, como un arquitecto que ya estaba haciendo proyectos de verdad, porque muchos de los proyectos que él propuso y que incluso ganó durante la guerra, no se hicieron.
como el de la esfera de la paz, de la paz, uy, sí, la esfera de prosperidad. No se hizo. Mm, Este fue el primero que sí ganó y que sí se hizo. Y ya eso le dio como un boost en su carrera, pero además, pues tenía mucho que ver con el discurso de poder integrar de nuevo a Japón en el nuevo orden mundial. Y eso también, pues bueno, Tange se alineó con eso y lo propulsó como un gran arquitecto japonés internacional. Y este estilo, esta idea que tiene como de una, pues sí, del modernismo internacional y todo esto, como que ha resultado en que se ignore esta historia de Tange y que se ignore un claro, poco como la inspiración que parece haber tenido para hacer este Memorial de la Paz. Yo me enteré apenas hace poco, me encontré este paper creo que hace como 2 años cuando empezó la pandemia y que andaba pues ahí como buscando cosas, porque la verdad es que sí me gusta mucho Tange, sus obras, me gusta la arquitectura japonesa, entonces Tange tienes que leer sobre él sí o sí, y me encontré con este paper y dije, ¿qué? Como ese momento de no, a ver, regrésale, a ver, ¿sí leí bien? Oh, Y bueno, quería también regresar bueno, cerrar mis propuestas para este episodio con esto, porque, pues sí, o sea, creo que el libro que mencioné al principio, pues sí, ahí sigue, se puede seguir leyendo. Yanobe Kenji también sigue produciendo y todo, pero a final de cuentas, estas dos primeras obras que yo mencioné no son discursos oficiales. Son individuos que están hablando desde su punto de vista, su experiencia personal y también pueden reflejar lo que ocurrió con su generación, con su comunidad de sobrevivientes, con su comunidad artística. Perfecto. Pero Tangen no es nada más un artista, no es nada más un individuo creativo japonés, es alguien que se ha alineado con los discursos oficiales que quiere dar el gobierno, ya sea el gobierno japonés de la guerra que quería, pues que tenía este discurso panasianista con Japón en el centro, o el discurso de ocupación y más tarde después ya solo de Japón, de sí, sí la paz, pero borrar el pasado imperialista, agresivo, destructor también que tenía Japón, porque también, pues, Tange tiene esa cola que se le pise y por supuesto está también en sus intereses que ese pasado pues no se sepa, ¿no? Sí. no se sepa. Y bueno, el Memorial de la Paz, el Memorial de Hiroshima, sí tiene el mensaje de la paz, pero que eso no nos sirva para borrar el pasado. Claro, Creo claro, que ese es totalmente. el mensaje, el mensaje. Sí, totalmente, totalmente. Y esa no me la sabía, ¿eh? No me sabía esa. Sí, es así como, Sí. ¿what? ¿Que un facho diseñó ese? ¿What? Está fuerte, ¿no? Está muy fuerte, sí está muy fuerte. Sí, no me la sabía, no me la Sí, sabía. sí, a ver si no rompemos algunos corazones porque sí, te digo, o sea, Tange no sé, yo me atrevería incluso a decir que es el primer arquitecto japonés de posguerra que se hizo famoso en la esfera internacional. Y darse cuenta de que además es por, en parte, estas razones, pues es un shock, ¿no? O sea, también Tange fue, creo que él no directamente, pero fue más bien como tutor de los otros arquitectos que le siguieron, que crearon el movimiento bueno, movimiento arquitectónico del metabolismo, Mm, que también es súper famoso internacionalmente. Ese también se le llama que es como el primer movimiento artístico, arquitectónico que generó Japón en la posguerra. Y no estoy diciendo que, obviamente no estoy diciendo que el metabolismo tenga que ver con el nacionalismo de Tange o lo que sea, no, pero Tange fue el tutor de estos arquitectos que lo desarrollaron. Y pues bueno, tal vez ahí haya que seguir un poco esta pues esta línea y línea, ¿no? buscar, ¿no? Sí. Seguir buscando en qué es lo que está pasando, y esta Pues es que admiración que tenemos. es una cola que no desaparece, ¿no?
Y que, pues es lo que hemos dicho siempre, ¿no? No porque hayan hecho algo bueno o algo así, quiere decir que pues ese pasado de repente ya se borra, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Y Es- que esa entrevista que él dio y que él dijo, sí, 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 hay que, este, pues, lo de Angkor civilizar esos Wat, que sí, salvajes. sí, no, qué fuerte, Ajá. Ujú, ujú, ujú. qué fuerte, qué fuerte. Entonces, díganme también, Gakuses, ¿qué opinan? ¿Se la sabían? Qué duro está esto. Sí, pero ya esa fue mi última obra que traje el día de hoy. ¿Tú traes otra? Yo traigo otra, esta es la última. Última y una mención honorífica. Ok. Esta última, les comparto. Esperen, denme 5 segunditos para Ujú. acomodar las páginas, pero creo que es igual, algo que todo fan del anime o manga tiene que ver, al menos una vez en su vida, que pues ya vemos muy bien acá el símbolo de Toho y bla, 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 bla. Eh, pero sobre todo por la escena, o sea, creo que Sí, desde la escena que abre, nos damos cuenta de que está 100% relacionado con la bomba nuclear, ¿no? Que, bueno, empezamos con un Tokio en el 88, que pues es destruido por un cataclismo similar al de la bomba nuclear, ¿no? Esa es la primera escena, así es como abre esta película y manga, ¿verdad? De el maestro Katsuhiro Otomo, que para mí, mira, Chef's Kiss, o sea, gran autor, gran creativo. eh, y bueno, pues estoy hablando de Akira, ¿no? O sea, Akira es algo que todo mundo tiene que ver, no solo por la gran calidad artística que tiene esta animación, sino también por la influencia que ha tenido en creativos japoneses y de todo el mundo. O sea, vamos, o sea, escenas de Stranger Things las van a ver en Akira, ¿no? O sea, así se las pongo, ¿no? O sea, es probablemente la obra japonesa multimedia que más influencia ha tenido pues en los creativos, ¿no? O sea, desde películas, música, cómic, o sea, hasta Kanye West tiene un video musical con Akira, ¿no? O sea, que hace referencia a Akira. Entonces, es una de las grandes obras, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, Akira es una de las grandes como dije, abre tanto el manga como la película abren con esta escena, ¿no? Tokio en el 88, devastado por un cataclismo que parece ser nuclear, ¿no? Ya después, conforme avanza la historia, digo, no quiero darles detalles para los gakuses que no la han visto, pero conforme avanza la historia, vamos descubriendo, ¿no? El origen de ese cataclismo que no es nuclear, pero que dentro del mundo que desarrolla Otomo nos habla pues de un mundo posapocalíptico. Hablamos ya, la historia se desarrolla 30 años después de esa guerra, de ese evento que es que provoca la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Eh, porque dentro del mundo que desarrolló Otomo es de que, bueno, todo el mundo piensa que fue otro ataque nuclear y pues se empiezan a disparar bombas nucleares y bye, ¿no? Entonces, la historia se desarrolla en Neo-Tokio, en un Tokio futurista, en un Tokio dominado por un estado fascista, ¿no? Militarizado, en el que vemos reflejos tanto de la sociedad japonesa que le tocó ver Otomo, consumo de drogas, protestas sociales, movimientos religiosos, pero en el que la bomba atómica es uno de los eventos más importantes que se desarrollan, no solo por el evento cataclísmico que pasa, sino también lo vemos en en dos aspectos, ¿no? Dos personas. Uno, los que en inglés le llaman los espers, que son los personajes que tienen como poderes psíquicos, que pues básicamente son les voy a enseñar esta escena del manga, ¿no? Estos niños que pues se ven, o sea, tienen el cuerpo de un niño, pero pues el desarrollo físico de un adulto, ¿no? Ya se ven viejitos, ¿no? Y que de cierta manera eh, son una analogía, por un lado, a todos los sobrevivientes de la posguerra, ¿no?
estos personajes que son sus nombres, digo, los conocen como los espers, pero son en Japón son Kyoko, Takashi y Masaru. Ellos que, igual no voy a dar muchos detalles de ellos, pero que son una analogía de estos niños que por un lado fueron obligados a crecer antes de tiempo, ¿no? Fueron estos niños que fueron robados de su infancia por malos manejos de la tecnología de los adultos, ¿no? En este caso, ellos fueron niños que los cuales el gobierno experimentó con ellos, ¿no? Y de cierta manera, si vemos, podemos ver esta, por un lado, la analogía de las mutaciones, del hibakusha, de los problemas de salud que representan estos, los sobrevivientes, ¿no? Por la radiación que por la que pasaron, pero al mismo tiempo te muestra que muchos de ellos, de estos hibakusha, eran niños cuando pasó este evento, niños que perdieron a sus familias, niños que se les robó de su infancia, ¿no? Y que de un día para otro tuvieron que volverse adultos, tuvieron que volverse valerse por sí mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, siendo víctimas y controlados por el gobierno, ¿no? También algo que pasó mucho durante la posguerra fue de que inclusive Estados Unidos después dio, pues, ayuda, ¿no? Para eh, revisar médicamente a los sobrevivientes y eso, pero en realidad no se les estaba dando la ayuda médica que ellos requerían. Muchas veces simplemente se les estaba estudiando sobre los efectos de la radiación, ¿no? Entonces, también vemos con estos personajes ese ejemplo de cómo, sí, por un lado, pues, o sea, sobrevivieron y están ahí, pero pues siguen ahí con el gobierno metidos, que lo siguen estudiando, lo siguen controlando, siguen viendo cómo se desarrollan, ¿no? Y es precisamente esta crítica que se está analizando ahí, ¿no? Que también vemos esta cuestión de esos efectos, pues, en el personaje de Tetsuo, ¿no? O sea, eh, que ahí no encuentro la imagen que quería compartir. Aquí está, ya la encontré. De Tetsuo, que también, ¿no? Es otro personaje que después de que se experimenta con él, pierde control sobre los poderes que adquiere y muta gravemente. Y bueno, tenemos toda esta cuestión que pierde control. Y nuevamente se retoma esta cuestión de la juventud como quien tiene que tomar el mando ante la responsabilidad de los adultos, ¿no? Vemos al personaje principal, otro de los personajes principales, Kaneda, y sus amigos motociclistas, Ujú. Bosozoku, que también representan a una juventud, eh, pues una juventud que viene de clase obrera, una juventud que siente que no tiene futuro, ¿verdad? Que tiene que tomar cargo y resolver los problemas que crearon los adultos antes que ellos, ¿no? Entonces, y que bueno, además se desarrolla todo en un mundo post-apocalíptico, en un Neo-Tokio destruido, y que hay varias analogías también, ¿no? El coronel Tsukishima, que es básicamente en ese personaje en el que se desencarna todo el militarismo y el fascismo del Japón, ¿no? Eh, y estas cuestiones de ultraderecha, que también hay análisis de cómo pues está el sector privado, el gobierno y esto, y cómo pues los intereses, la corrupción que pasa dentro de estos sectores, terminan por dejar a la gente a su propio, bueno, en medio de una crisis, ¿no? Que es cuando pasa lo de Akira, pues terminan dejándolos por valerse solos, ¿no? Y que inclusive hace poco hubo un screening de nuevo de Akira, al que yo tuve chance de ir y uf, chulada verlo en pantalla grande, hermosísimo. Y me acuerdo que lo estaba viendo y dije, ¿qué? Porque hay una escena justo en que está el coronel Shikishima hablando como con el gobierno, diciéndoles de que tenemos una crisis y está pasando esto y no sé qué. Y también Otomo, o sea, yo creo que, o sea, Otomo tenía una máquina del tiempo, no sé qué chingados, porque, pues, obviamente, otro de los elementos que retoma Otomo que aparecen en Akira son las Olimpiadas del 64, ¿no? Esta cuestión de cómo
pues eran como este símbolo de que Japón ya estaba reconstruido. Y lo mismo iba a ser las Neo Tokio, iban a ser las Olimpiadas también en el mismo año 2020 y que al final pues pasa lo de Akira y ya no se hacen las Olimpiadas y eso, pero que hay un momento en que Shikishima le está diciendo como de que tenemos un pedote aquí, ¿no? Y que pues el gobierno dice, ajá, pero pues ya vienen las Olimpiadas, mano, o sea, pues el dinero va a ir para allá, ¿no? O sea, ¿cómo te explico, no? O sea, que es como de, what? Pero esto sé cuándo se hizo en el 80 y me estás diciendo que pasó en la vida real con el COVID. Pero bueno, viene mucho esto, o sea, eh, esta cuestión, ¿no? O sea, la cuestión del cataclismo nuclear, obviamente narrado por alguien que no lo vivió en persona, ¿no? Pero de que le tocó ver en las noticias mientras crecía. O sea, el Japón en el que Otomo creció es muy diferente del Japón que hay ahorita, ¿no? Y que él mismo ha dicho en entrevistas, ¿no? Que él dice, cuando yo era niño había gente mucho más interesante, ¿no? Tú veías en las noticias manifestaciones, veías a jóvenes pandilleros, gente que estaba en drogas y cosas así. Digo, no como él exaltándolo, pero poniendo él que yo quería hacer una historia en el que narraba esta historia de los desposeídos, ¿no? De la gente pues, sobrevivientes de esto del Hibakusha, que no estaban recibiendo la atención que debían de haber recibido y que eran manipulados de alguna forma por el gobierno, ¿no? Como propaganda, como estos objetos de estudio, ¿no? De laboratorio, de a ver, pues, cuáles son los efectos de la radiación y así, ¿no? Entonces, obviamente, Akira habla de muchos, muchos problemas sociológicos de Japón. No solo habla del problema de la bomba nuclear, pero creo que es importante, ¿no? Porque yo siento que es como la evolución de este discurso de que empieza con Tezuka, con el optimismo tecnológico, diciendo de que los jóvenes son los que están en cargo de esto y que evoluciona a cómo, sí, son los jóvenes los que tienen que estar en cargo, pero porque tienen que resolver el cagadero que dejaron los Ujú. viejos. ¿No? Las decisiones de gente vieja que destruyó Tokio, que destruyó Hiroshima, ¿no? No Tokio, que destruyó Hiroshima, ¿no? Estas decisiones de gente que jugó con tecnología que no saben utilizar y que terminó en destruir las vidas de la gente, ¿no? Entonces creo que pues obviamente Akira es algo que si vamos a hablar de la bomba nuclear, Akira se tiene que leer, ¿no? O sea, se tiene que leer, se tiene que ver y se tiene que entender como esta crítica social, ¿no? O sea, Ujú. utilizando el mundo cyberpunk, por así decirlo, mundo del futurista, para hacer una crítica a la sociedad contemporánea de Atomo y en la que él creció, ¿no? Ujú. Otomo sigue vivo, ¿no? Sí, sí, él sigue vivo y hace poco se publicó que me los quiero comprar, o sea, una serie de sus greatest works. La acaban de publicar Oh. hace poco y sí me la quiero comprar porque chulada, chulada de arte. ¿Él ha dicho algo sobre el coronavirus o sobre Fukushima o algo así, que tú Que sepas? yo sepa, no. Públicamente al menos no. Sí sé que, por ejemplo, que sí, pero que sí, sí es muy crítico el del gobierno. Él no es como Mm. que muy fan de esto, ¿no? O No, sea, pues me imagino. y insisto, ¿no? Él sus historias siempre las ha querido contar de la parte desde los desposeídos, ¿no? Y que eso es lo que yo creo que vale muchísimo la pena narrar, ¿no? Y en otros de sus cómics, por ejemplo, hay uno, Fireball, que es una obra inconclusa, pero que inclusive habla de un estadio fascista también, ¿no? O sea, eh, controlado por una supercomputadora, ¿no? Mm. Que la supercomputadora se llama Atom. ¿No? Y él mismo lo ha dicho, sí, yo tomé el nombre de Atom, de Tetsuan Atom, o sea, ¿no? O sea, entonces es obvio que y Otomo creció leyendo a Tezuka, creció leyendo varias de las obras de ciencia ficción de esta generación del optimismo tecnológico, pero pues al volverse adulto, él pues cambió el discurso, ¿no? Sí, es cierto que la tecnología nos puede traer cosas, pero la tecnología nos sigue trayendo estas desgracias, ¿no? Y vamos a poner en pie de cómo es que nos toca a nosotros, a los jóvenes, eh, resolver el mal uso de la tecnología que le dieron. O sea, retoma este discurso de que la tecnología depende en las manos de quien lo usa, pero haciendo énfasis en el daño que ha provocado ese mal uso.
Ujú. Ah, ok, ok. Ujú. Oh, muy bien. Sí, Entonces, me imaginé que ibas a traer a Akira. sí, Akira es algo que, o sea, no puedes no hablar, hablas de la guerra, hablas de la bomba y no hablas de Akira, Ujú, no, no. Y la otra que yo quería referenciar un poco, que igual bueno, no voy a poner imágenes y eso porque nos van a hacer por el copyright, que igual y ahorita ya lo que puse de Akira, pues igual, ¿no? Pero hay una obvia referente, Evangelion también es una referencia a la bomba nuclear. O sea, si me dicen que el segundo impacto no es una referencia a la bomba nuclear, pues no sé qué están viendo, ¿no? O sea, ujú, perdón, ujú, pero es eso, ¿no? Y también estamos en un Tokio 3, en un Japón destruido, apocalíptico. Nuevamente retomando este discurso, son los jóvenes los que tienen que utilizar la tecnología para salvar a la humanidad después del cagadero que hicieron los adultos, ¿no? ujú, 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 No, y que incluso ese discurso generacional, esa ruptura entre dos generaciones, entre algo que lo vemos claramente entre Shinji Ikari y su padre, ¿no? O sea, Gendo Ikari, ¿no? Que una generación tal vez que inclusive, o sea, es un niño, o sea, los tres niños que pilotean son prácticamente huérfanos, ¿no? O ujú, sea, el único que no es huérfano es Shinji, pues digamos que su papá, que como que muy amoroso, pues oye, ¿no? ujú, Entonces es lo mismo, ¿no? Pues son huérfanos obligados a madurar antes de tiempo, que tienen que resolver los problemas que sus padres les dejaron. ujú. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, pues creo que ya terminamos con las obras que habíamos traído, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Oh, muy bien. Pues bueno, ahora creo que les toca a los gakuses, ¿no? Si ellos tienen algunas obras que también Recomendación, sepan. ideas, análisis que se quieran Sí, aventar, sí, con gusto, claro, ahí sí. para que tengan su puntito extra, quizá ahí como así yo vi tal cosa y siento que habla de tal, me gustó por tal, o también pues si han visto y revisto algunas de estas obras de las que hablamos, porque también creo que este tipo de obras que trajiste hoy, tanto Evangelion como Atom, como Akira, son de los tipos de medios que tú ves más de una vez. Claro, y cada vez que lo ves le encuentras más detallitos. O sea, Ujú. yo insisto, la última vez que vi a Kira, vi esto y dije, ¿what? Sí, sí, sí. Otomo, hablando de que el gobierno prefiere gastar en las Olimpiadas antes de que que la gente. Ajá. O sea, Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues también a ustedes díganos si ustedes han tenido experiencia con ya sea estos anime o con otros también que hayan tenido que ver varias veces y hayan descubierto cosas que digan, "Ah". Ujú. sí, sí, Pues sí, ya, sí, sí. listo, muy bien. Pues creo que ya quedó cubierto el tema de hoy, pero pues nos quedan ahora las recomendaciones. Ah, claro que sí. Y ahora yo quiero empezar con las recomendaciones porque ya se me antoja mucho mi recomendación. Sí, es cierto, pobrecito, lo tiene ahí desde hace horas. Yo les quiero recomendar un dulce, miren. Les traigo este dulce. El Bikuriman. Que, pues no sé, tengo que hacer ahí una investigación porque es de la marca Lotte, que es coreana, pero aquí es muy famoso el Bikuriman porque es como una galleta con chocolate, así como ahorita, dejen, lo abro y se los muestro. Eh, ta, 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 Aquí está. Ujú. Yo nunca he Esta, comido uno. ¿no? Es Oh, un como de waffle, como, waffle. ajá, exacto, y está rellena de chocolate, bastante dulce. Mm. Ay, qué rico. Es como una suavicrema pimpeada, Muy bien, muy bien. pero Bikuriman tiene la facultad de que viene con una estampita ¿De qué es esa estampita? de unos personajes que ellos inventan o que luego a veces también tienen colaboraciones que con animes y así. Por ejemplo, también salió uno de Dragon Ball y aquí tengo uno Ujú. yo de Piccolo. También Ah. cuando salieron no mucho hubo una colaboración con Star Wars y así, ¿no? Mm. Pero son estampitas que son coleccionables. Y de hecho, si tú vas a Mandrake o a los de estos que te hacen intercambio de monitos y de cosas así,
Luego tiene una sección donde están coleccionando así todas las Bikuriman, porque hay unas que sí llegan a valer mucho porque pues ya son viejitas o no se encuentran y así. Entonces, bueno, pues ahí les das de mi recomendación para si le quieren entrar al ñoño, pues está el Bikuriman y pues coleccionen sus estampitas y coman su dulcecito que está chido. Y de hecho creo que el tema del Bikuriman había salido en el último convivio que tuvimos con los Patreon, Ujú, ujú, que ujú, hicimos ujú, un recorrido alrededor de Asakusa y visitamos algunos templos, algunos santuarios y ahí salió el tema. ujú, ujú, Y ujú. pues sí, por cierto, si quieren participar en algunos de estos eventos especiales que tenemos exclusivos de Patreon, pues aquí está. Está abajo, normalmente lo pones Mm, con todos los Lo pongo con links, todos ¿no? los links, exacto. Si Sí, no, por ahí también debió haber aparecido ahí de repente en Patreon, entonces. Ujú, sí, 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 para que pues también participen. Se pone bien, es súper divertido. ujú. ¿Y tú qué traes de recomendación? Yo hoy traigo una recomendación que es 2 por 1. A ver. Les voy a recomendar la cuenta de esta morra que se llama Utaha. Ujú, Ella es la nueva vocalista de Wednesday Campanella. ujú. Entró apenas, creo que el año pasado, y es doble recomendación porque su voz es muy bonita. Me gusta mucho Wednesday Campanella, pero también me gusta particularmente con Utaha. Y además, ella tiene un estilazo. Uf, sí, ¿eh? Sí, 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 me cae muy bien. De hecho, de ella saqué la idea de hacerme estas trencitas porque hace mucho calor. Ujú, Dije, ujú. oye, buena idea, te voy a copiar. Y es padre, me gusta mucho tener, no sé, seguir a cuentas de donde puedo sacar inspiración y no sé, aunque yo no vaya exactamente como a vestirme como ella o a copiar exactamente lo que ella está usando, me gusta mucho como, no sé, ver su creatividad y ver que se la pasa muy bien vistiéndose como se le da su regalada gana. Bien, ¿eh? Sí, está muy chida, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 tiene mucho estilo la morra, me cae muy bien, se ve que es buena onda y además, como ya dije, tiene una voz muy bonita. Les recomiendo mucho escuchar su música y seguirla en Instagram. Gran fuente de inspiración. Bien, bien. Es Utaja, el Es, username es sí, Utaja. utaja.89. Bien, bien, bien. Pues ya saben, Gakuses, dense denle una seguidita. Y bueno, antes de irnos, pues nada más, ya como había mencionado la doctora, hay que darle su mención a los Patreon de este mes, a Maite Sarmiento, muchas gracias, a Aníbal González, Lucho, Roberto Ríos, Verónica Chávez, Emanuel Larrazábal, Miguel Méndez Hernández, Cristian Castañeda, Piedad Bar Siniestro, Tania Rosas, Nena Nails, Tabaré Alejandro Duarte, Alejandro Agustín Jaramillo y Alejandro Alonso Denis. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por todo su apoyo y pues bueno, también si ustedes quieren ser mencionados aquí o si quieren participar en nuestros convivios, no se les olvide unirse a nuestro Patreon. Sí, 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 que de hecho Verónica Chávez que nos está ahí apoyando, fue por ella que yo conocí a Wednesday Campanella, entonces hay una extra Punto mención extra especial mención. a ella. Sí, bien, 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 bien. Gracias, Blackis. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Creo que ya es todo por hoy, ¿no? Sí, creo que ya estuvo, ya estuvo. Bueno, pues muchas gracias y pues váyanse a su recreo y vayan a ver Astro Boy. Bye, bye. Bye.今度1年生になる皆さん、学研の学習と科学でさあ勉強しよう。学研の学習と科学発売中。